Listo, muy buenos días. Entonces, vamos a comenzar con nuestra sesión del día de hoy, donde pues lo que vamos a trabajar es, como todos los sábados, una pequeña sesión relacionada con cualquier duda o inquietud que tenga que ver entonces con los temas que se hayan desarrollado durante, que se hayan trabajado durante la semana y pues las actividades que estamos realizando. Para eso entonces, pues vamos a hacer un pequeño resumen de lo que trabajamos en la semana anterior, donde hablamos principalmente de las definiciones del álgebra de Boole y específicamente sobre compuertas lógicas. Entonces, dentro de estas compuertas lógicas vamos a encontrar tres compuertas principales, tres compuertas básicas, digámoslo así, que serían estas tres. ¿Cierto? Que serían entonces la compuerta AND, la OR y la NOT. Tenemos una fila con los símbolos lógicos, tenemos una fila con la ecuación lógica y tenemos una fila con la tabla de verdad y adicionalmente una fila con el circuito eléctrico equivalente. Entonces, de esta manera podemos indicar el funcionamiento de cada una de estas compuertas. Inicialmente la AND, que es una operación que nos permite hacer un producto, una multiplicación, donde su tabla de verdad principalmente me indica que cualquier entrada que te esté en cero, inmediatamente la salida va a ser cero. Y que va a ser 1 simple y llanamente cuando las dos entradas estén en 1, ¿de acuerdo? Eso se parece entonces a un circuito en serie, donde para que haya una corriente sobre ese circuito, para que circule una corriente sobre ese circuito, deben estar cerrados los dos interruptores para que circule esa corriente. Por otro lado, tenemos entonces una compuerta OR, que esa compuerta nos indica una suma, simplemente una suma. Para este caso, cualquier combinación donde alguna de las entradas sea 1, inmediatamente la salida da 1. Y que si las dos entradas son 0, pues inmediatamente la salida es 0 porque no tiene ninguna entrada activada. Para el caso del circuito eléctrico, para la analogía del circuito eléctrico, puede entonces haber corriente por A o puede haber corriente por B, ¿sí? Siempre y cuando entonces esté uno de los dos interruptores cerrados, se va a generar entonces la conducción. Si los dos están abiertos, que sería nuestra primera combinación de 0, 0, 0, 0, entonces no hay corriente. La tercera compuerta básica, entonces, que podemos encontrar es la compuerta negadora, la NOT. Esa compuerta principalmente lo que nos dice es que se genera una operación de complemento. Es decir, si hay un 0, saca un 1, si hay un 1, saca un 0. Y el circuito lógico equivalente entonces sería algo como esto de este lado. Si el interruptor está cerrado, pues inmediatamente no hay conducción acá. Es decir, si el interruptor está en 1 no hay conducción, pero si el interruptor está en 0 sí hay conducción de la corriente. Vienen a partir de esas tres compuertas básicas, viene el surgimiento, digamos así, de 5 compuertas adicionales que se derivan, como repetimos, de las anteriores. Esas 5 compuertas adicionales principalmente entonces me están indicando una operación de yes o un sí, que es básicamente un buffer que nos amplifica corriente, por ejemplo, se utiliza más que todo en circuitos electrónicos para ese tipo de operaciones, un amplificador de corriente, y aquí lo único que nos está diciendo es que es un seguidor, lo que entra es lo que sale, si entra 0 sale 0, si entra 1 sale 1. Entonces, de esa manera, el circuito equivalente es sencillamente este. Si está cerrada la compuerta, perdón, si está cerrado el interruptor, inmediatamente entonces nuestra salida va a ser 1. Viene ahora la compuerta NAND. Esa compuerta NAND, esa compuerta NAND es una compuerta que hace lo contrario a un AND.
¿cierto? Lo contrario a una AND. Simplemente su operación es una AND negada. Es una AND negada. La operación de negación de la AND. Esta compuerta lo que nos indica entonces, como decíamos, es que se genera la operación contraria de la AND y de esta manera vamos a tener entonces que la salida es un 1, lo contrario de la AND, recordemos que la AND la tenemos aquí, lo contrario de la AND, entonces un 1 si alguna de las entradas es 0 y es un 0 si las dos entradas, es 1. Entonces, repetimos, es una operación contraria a la AND. De la misma manera, la NOR es una operación contraria a la OR, es una OR negada, entonces es 1 con 0 y 0 y el resto de combinaciones da 0. Entonces lo contrario de la operación OR. Y dos compuertas adicionales, la XOR y la XNOR, que nos permiten realizar operaciones de comparación, donde vamos a tener entonces que si las dos son iguales, la XOR me va a dar 0 y la XNOR me va a dar 1. Y si son diferentes, la XOR me va a dar 0 y la XNOR me va a dar, perdón, la XOR me da 1 y la XNOR me va a dar 0. Entonces tenemos allí estas operaciones. Adicionalmente entonces a esto pues dimos algunas leyes básicas, hablamos en la clase anterior de algunas leyes básicas del álgebra de Boole para hacer reducción de funciones lógicas. Y entonces de esa manera pues damos paso al taller. El taller básicamente el que tenemos acá, bueno, acá nos dice teoremas de Boole o mapas de Carnot. Los mapas de Carnot no los vimos en la clase anterior para dejarlos para la siguiente clase. Entonces sería solamente utilizar entonces los teoremas de Boole para hacer simplificaciones. Esto lo vamos a trabajar en la siguiente sesión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Recuerden que nosotros decíamos que una operación lógica, o mejor, una función lógica, tiene principalmente tres elementos. Una función tiene la función, ¿sí? La función lógica, que es pues la que indica o la que representa pues qué va a suceder con la función. Tenemos una tabla de verdad y tenemos un diagrama lógico. Entonces nuestra función lógica son, por ejemplo, estas que tenemos aquí, ¿cierto? Nuestra función lógica. Estas, como los primeros 3 puntos, es la tabla de verdad. Y podemos encontrar el diagrama lógico más abajo, ¿cierto? Entonces ahí tenemos los 3 elementos. En este caso, esto es un diagrama lógico. Básicamente, el taller entonces, ¿qué es lo que nos pide? Nos pide reducir las siguientes funciones booleanas. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Nosotros hablábamos la clase anterior de términos mínimos y términos máximos. Entonces, por ejemplo, en el primer caso, esta función está representada por los términos mínimos que tenemos acá resaltados. Término mínimo, el mínimo 0, 1, 2, el mínimo 3, 4, el mínimo 5 y el mínimo 6. ¿Cierto? Entonces esa función está representada por esos elementos. ¿Qué quiere decir? Que en el caso del número 1, la función va a ser la sumatoria de los términos mínimos 0, 3, 5 y 6. ¿De acuerdo? Es decir, que esa función va a ser el término mínimo 0, que es este de arriba. Recuerden que también dijimos que para los términos mínimos, las variables, cuando encontremos un 0, yo quiero representar la variable, entonces digo que mi variable está negada. Entonces, es decir, en este caso es A negado, B negado, C negado. Ese es el término mínimo 1, perdón, 0. Término mínimo 0. Más. ¿Por qué más? Porque lo estamos haciendo con términos mínimos. Estamos trabajando suma de productos. Entonces el producto es el término mínimo que se genera.
y la suma pues es sumar los términos mínimos, es decir que en nuestro caso pues se va a dar una suma de 4 elementos. 4 elementos. El término mínimo 3, que sería el siguiente, término mínimo 3, sería entonces representado por A negado, o sea, está representado por este, ¿no? 0, 1, 1. Está representado por A negado, B, C. Más. Viene el término mínimo 5. Entonces el término mínimo 5 es este de aquí. Observen que el término mínimo 5, porque este número que tenemos ahí resaltado en verde, es el número 5. Es el número 5. Entonces es en decimal, ¿no? Tenemos A, B negado, C, más. Vamos entonces ahora con el término mínimo 6. El término mínimo 6, que está representado entonces en esta parte, término mínimo 6, sería A, B, C negado, ¿cierto? A, B, C negado. Entonces ahí tenemos nuestra función lógica. Ahí ya tenemos nuestra función lógica. Esta función lógica ya la representamos. Ya tenemos la tabla de verdad. Ya tenemos entonces la tabla de verdad. Aquí tenemos nuestra tabla de verdad. Y este de acá. Y aquí tenemos entonces nuestra función lógica. Esta va a ser nuestra función lógica. Falta el diagrama lógico. Sin embargo, pues en este caso, como nos piden reducir, lo que necesitamos hacer entonces es, a partir de las leyes del álgebra de Boole, a partir de esas leyes, de los teoremas, entonces vamos a reducir. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces tenemos que empezar a mirar cómo podemos agrupar términos. Por ejemplo, aquí podemos factorizar A negado y A negado para esos dos primeros términos. A y A para los dos últimos términos. Y podemos mirar qué nos sale ahí. O C negado, por ejemplo, y C negado, y C y C. O sea, podemos simplificar de diferentes maneras. Básicamente lo que hacemos aquí es, y justamente por eso se llama álgebra de Boole, lo que hacemos justamente es trabajar entonces con teoremas de álgebra tradicional, como si estuviéramos simplificando una función algebraica, del álgebra normal. Entonces hacemos factorización, hacemos factor común, hacemos bueno, lo que podamos entonces allí trabajar de acuerdo con los teoremas. La idea entonces es que cada una, y acá tengamos presente por favor eso, cada una de las funciones, exactamente Emerson en una agrupación de términos semejantes, y a partir de esos términos semejantes pues empezar a cancelar, utilizar los otros teoremas. Acuérdense por ejemplo que, no sé, A negado más A me da 1, o sea, los teoremas que vimos en la presentación anterior y los que podemos encontrar ahí también en la plataforma. Cada una de las funciones debe tener entonces los elementos que dijimos anteriormente. Una función lógica, una tabla de verdad y un diagrama lógico. Todos los ejercicios deben tener eso. Todos los ejercicios deben tener función lógica, tabla de verdad y diagrama lógico. Voy a verificar si no está subido o de pronto fue que no lo habilité. Ya yo verifico entonces ahorita y subo tanto este video como el video de la clase anterior. Decíamos entonces que cada uno de los elementos o de los ejercicios debe tener esos tres factores: función lógica, tabla de verdad y diagrama lógico. De esta manera, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo simplemente, mire, aquí ya tenemos tabla de verdad, entonces nos falta hacer la función lógica, reducimos y hacemos el diagrama lógico. Tabla de verdad ya la tenemos, entonces hacemos función lógica, reducimos y hacemos diagrama lógico. Ya en el 3, que es este ejercicio de aquí, ahí salió corrido. En el 3, entonces, ya tenemos tabla de verdad, hacemos función lógica, reducimos y hacemos diagrama lógico. Para punto 4, 5, 6 y 7, tenemos ya la función lógica. Lo que necesitamos hacer entonces es reducir, ¿sí? Esos tres ejercicios, estos tres de acá, hay que reducirlos, y
hay que reducirlos y después de reducidos, entonces hacemos el diagrama lógico y su tabla de verdad. Vamos a saltarnos el 7. No me he dado cuenta, aquí en el 7 hay un factor donde nos está hablando de unas condiciones de no importa, unas condiciones especiales que no las trabajamos la clase anterior porque es más específico de los mapas de Carnot. Entonces ahí vamos a hacer el ajuste, ¿de acuerdo? Solamente trabajamos ahí. Y para los casos anteriores, para el siguiente caso, perdón, lo que necesitamos hacer entonces es que tenemos aquel diagrama lógico y de ese diagrama lógico entonces encontramos tabla de verdad y tabla de verdad y función lógica, ¿vale? Los dos últimos ejercicios son los ejercicios de diseño. Son los ejercicios donde tenemos que pensar un poquito. Por ejemplo, en el primer caso, me dice una escalera tiene 4 pisos y un conmutador por piso para controlar la luz. Inmediatamente yo ya puedo entender que es un ejercicio donde tiene 4 variables. El interruptor A, el interruptor B, el interruptor C y el interruptor D. ¿Listo? Como tiene 4 variables, tiene cuántas posibles combinaciones. Esas 4 variables, ¿cuántas posibles combinaciones me generan? Acuérdense que eso lo miramos la clase anterior. ¿Cuántas posibles combinaciones tenemos ahí? 16, correcto, Emerson. ¿Por qué 16? Porque acuérdense que decimos 2 a la n, donde n son las variables, en este caso 4. Entonces decimos 2 a la 4, eso me va a dar entonces 16 posibles combinaciones. ¿Cuáles son esas 16 posibles combinaciones? Esas 16 posibles combinaciones son 0, 0, 0, 0 y así sucesivamente, ¿cierto? Hasta llegar a 1, 1, 1, 1. Vale, bueno, acá hagamos dos combinaciones más, 0, 0, 0, 1 y 0, 0, 1, 0. Bueno, y ahí sucesivamente hacia abajo. De esta manera, entonces, lo que estamos encontrando aquí básicamente es las posibles combinaciones. Lo que necesitamos entonces armar aquí ahora es, obviamente, eso que estamos dibujando allí en nuestra tabla de verdad. Entonces, lo que necesitamos hallar ahora es la función, ¿cierto? La función de este ejercicio. Entonces me está diciendo, mire, si todos los conmutadores están apagados, la luz está apagada. F va a ser entonces nuestra salida. F va a ser nuestra salida. Como todos están apagados, si todos los conmutadores están apagados, entonces esto va a ser 0, ¿cierto? Porque pues todos los conmutadores están apagados. Todos los interruptores están apagados. Entonces va a ser 0. Y dice, cualquier cambio en un conmutador modifica el estado de la luz. Cualquier cambio en un conmutador modifica el estado de la luz. ¿Qué me indica eso? Bueno, empezamos con la primera combinación que es 0. En la siguiente combinación de 0, o sea, de la primera combinación 0, de esta combinación 0, a la siguiente, ¿cuántos interruptores cambiaron? De la primera a la segunda, ¿cuántos interruptores cambiaron? Cambió solamente uno. Por lo tanto, nuestro sistema va a cambiar. La luz estaba apagada, ahora va a quedar encendida, ¿cierto? Ahora va a quedar encendida. De la segunda combinación a la tercera combinación, ¿cuántos interruptores cambiaron? Exactamente, como hubo solamente un cambio, entonces va a haber un cambio, o sea, la luz va a cambiar, ¿listo? Decíamos, de la segunda a la tercera combinación, ¿cuántos cambios hubo? Miremos bien, ¿será que solamente hubo un cambio? De la segunda a la tercera combinación. De la segunda a la tercera combinación. O sea, de esta a esta. ¿Cuántos cambios hubo ahí? Claro, entonces, como estamos comparando de la segunda a la tercera combinación, hubo dos cambios. ¿Cuáles fueron los cambios? Cambió la C, cambió el interruptor C. Observemos que el C cambió de 0 a 1, pero también cambió el D. El D cambió de 1 a 0. Es decir, hubo dos cambios. Como hubo dos cambios, ¿qué pasa con la luz? Queda entonces en esa tercera línea,
cambia dos interruptores, como cambian dos interruptores, la luz realmente no cambió. ¿Por qué no cambió? Pues porque cambiaron dos interruptores. Entonces, ahí no hubo cambio, ¿cierto? Ahí no hubo cambio del estado del interruptor, porque pues estaba apagada, se prende. Ah, bueno, no, esperemos lo siguiente. Comparamos realmente es con el estado original. Ahí hagamos la claridad. Comparamos con el estado original. El estado original o el estado inicial, que es 0. Ese es nuestro estado original, ¿sí? 0. En ese caso, de la combinación 0 a la combinación de la combinación original, digámoslo así, a la combinación, esta combinación a la combinación 2, solamente un cambio, sí, efectivamente solamente un cambio. Entonces, la luz, efectivamente, va a quedar prendida porque estaba apagada y se prendió. Acabo de... Ya me la comí. Tenemos entonces que hay dos combinaciones, ¿listo? Entonces tenemos que hubo solamente un cambio entre la combinación original o la combinación inicial, digámoslo así, y la segunda combinación. Por lo tanto, pues se prende. Sin embargo, si comparamos con la combinación 2 y 3, efectivamente hubo dos cambios, por lo tanto, pues la luz no tiene por qué cambiar. Entonces, sigue en 1. De esa manera, simplemente empezamos a completar la tabla de verdad. Hacemos los 16 estados. Cuando tengamos ya los 16 estados listos, entonces hacemos lo que hicimos en el primer ejercicio, lo que hicimos en este primer ejercicio. Construimos nuestra función lógica. Construimos entonces nuestra función lógica. Una vez ya construida la función lógica, una vez construida entonces nuestra función lógica, lo que hacemos es simplificarla, reducirla a partir de los teoremas de Boole. Y cuando ya la tengamos reducida, entonces hacemos el respectivo diagrama lógico. ¿Vale? Ese es el procedimiento entonces con el 9 y el 10, con el ejercicio 9 y el ejercicio 10. ¿Vale? Yo voy a hacer, para que lo tengamos presente, yo voy a hacer un cambio, bueno, un cambio no, un ajuste, digamos, llamémoslo mejor así, no, que no es un cambio, un ajuste sobre la guía. Un ajuste sobre la guía que es simplemente un ajuste de forma. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, no lo había visto, no me había dado cuenta, pues aquí el 2 y el 3 salieron corridos, simplemente los voy a ajustar. Y voy a escribir, bueno, voy a quitarles esta parte de mapas de Carnot para que no nos enredemos. Voy a especificar un poco más lo que estábamos hablando, que tiene que estar la tabla de verdad, la función lógica y el diagrama lógico, y ajustar el punto número 7 para quitarle esto. Pero, por eso les digo que es de forma, pero el fondo sigue siendo exactamente el mismo, los ejercicios siguen siendo exactamente los mismos. Exactamente los mismos. Lo único es que voy a arreglar la forma de la guía, porque cuando la pasé a PDF y la subí no me di cuenta. Entonces, por ejemplo, el 8, pues para que quede en el punto que es. Bueno, son ajustes de forma simplemente, ¿vale? De acuerdo, entonces no sé si con esto tenemos alguna pregunta, alguna inquietud adicional. No sé si quieren preguntar algo extra. Había también una inquietud relacionada con la fecha de entrega. Recuerda, la fecha de entrega es lunes a medianoche. Listo, lunes a medianoche. Entonces, creo que estaba en el aula mal. En el aula estaba mal la fecha, entonces vamos simplemente a ajustarlo. Claro, Marco. Sí, yo ahorita entonces subo habilito la grabación anterior. Con Marco simplemente pues hago la aclaración. Voy a hacer un ajuste de forma en la guía. Los ejercicios van a ser exactamente los mismos. Lo único que voy a hacer es que les voy a aclarar un poquito más lo que hay que hacer, que fue lo que acabo de explicar, y voy a ajustar los puntos para que los números salgan donde deben ser. Y es un ajuste simple y llanamente de forma, ¿vale? Pero los ejercicios son exactamente los mismos, ¿de acuerdo?
Listo, entonces no sé qué más inquietudes, qué más preguntas tengamos. Listo, entonces, como ya tenemos pues más o menos clara la dinámica, entonces pues con eso terminamos la sesión y cualquier inquietud adicional pues estaré pendiente en cualquiera de los medios que tenemos de comunicación. Entonces, un buen día para todos y que estén muy bien. Muchas gracias para todos. Listo, profe, que esté muy bien. Muchas gracias.